política fiscal es el conjunto de decisiones que toma el gobierno sobre cómo recaudar dinero, principalmente a través de impuestos, y cómo gastarlo. El objetivo es gestionar la economía de un país, buscando siempre que el dinero se use de la mejor manera posible y de manera equilibrada. Sus funciones son estabilizar la economía, por ejemplo, evitar situaciones como la inflación descontrolada o el desempleo muy alto, fomentar el crecimiento económico. Si la economía está estancada, el gobierno puede gastar más o reducir impuestos para hacer que la gente gaste y así mejorar la economía, y distribuir la riqueza de manera más justa. Usando impuestos y ayudas sociales, el gobierno intenta reducir las diferencias económicas entre ricos y pobres. Los objetivos de la política fiscal son evitar que haya demasiados altibajos en la economía, fomentar la creación de empleo y reducir la desigualdad. La política fiscal expansiva es un medio utilizado por los gobiernos que tiene como finalidad impulsar la economía, su crecimiento y la demanda agregada de un país, mediante la reducción de impuestos, el aumento de gasto público y promoviendo la inversión. En conclusión, su principal objetivo se trata de generar un mayor nivel de empleo, de consumo y de producción. Una política fiscal expansiva es una medida económica que pretende fomentar el crecimiento económico de un país cuando éste se encuentra en una recesión a través del aumento de gasto público en sectores con el que los ciudadanos reciban un beneficio de manera directa. Y la reducción del tipo de interés o de impuestos, que de esta manera las familias puedan aumentar sus gastos. Todas estas medidas conducen a un aumento del Producto Interior Bruto. En cuanto a la relación que existe entre la política fiscal expansiva y la inflación, cuando su uso es abusivo, puesto que si la reducción de impuestos es excesiva, el gasto gubernamental es mayor, y esto a la larga conducirá al incremento de precios y a un precio inflacionario que acabará pasando de política expansiva a una restrictiva. Como ejemplo tenemos las medidas adoptadas tras la crisis financiera de 2008 o durante la pandemia de COVID-19 en 2020, en los cuales el gobierno tomaba medidas para aumentar el gasto público como subvenciones y ayudas a los sectores más afectados. Se trataba de medidas que buscaban estimular la economía aumentando el gasto público o reduciendo impuestos para incentivar el consumo. La política fiscal restrictiva es una herramienta que se utiliza para regular el gasto público así como para controlar el déficit presupuestario. Esta herramienta puede ser un recurso útil para mejorar la estabilidad de la economía. A través de esta política, los gobiernos pueden controlar los niveles de gastos y evitar el déficit presupuestario. Esto se logra a través del aumento de los impuestos y la reducción del gasto del gobierno. Estas medidas se implementan con el fin de facilitar la recaudación de impuestos y reducir el déficit presupuestario. Esta política ayuda a estabilizar las finanzas públicas. Esto se logra al reducir el nivel de endeudamiento del gobierno y mejorando los ingresos fiscales. Ayudan a promover el crecimiento económico y a mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno. Un ejemplo práctico sería el caso de la deuda en Europa en 2010, en la que España recortó el gasto en salud y educación para cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Esto disminuyó la demanda agregada, pero sin embargo también generó protestas y tensiones sociales. Otros ejemplos sería el caso de Grecia en 2012, donde incrementaron el IVA, lo que esto generó que los productos y servicios se encarecieron, reduciendo el consumo, y también Argentina en el 2022, donde eliminaron subsidios a la energía para reducir el gasto público, pero sin embargo esto generó que las facturas de electricidad y gas subieron y que por lo tanto afectaron al poder adquisitivo de las familias.